La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, lo cual es tener la fe de Dios. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Su fe no tiene límite. La Iglesia Ejército de Amor presenta su programa Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. Muy buenos días, buenas tardes, bienvenidos a este nuevo programa de Fe sin Barreras, un día muy especial donde creemos fielmente que Dios siempre obra, siempre hace en nosotros cuando nosotros tenemos esa disposición de oír la palabra, ¿no? ¿Por qué? Porque es la clave fundamental, tener esa disposición clara de oír la palabra de Dios. Cuando nosotros escuchamos con el corazón, los oídos del hombre interior, las cosas cambian radicalmente. ¿Por qué? Porque tenemos oídos para oír. Y tener esos oídos dispuestos a aprender a vivir correctamente la manera de desarrollar nuestra nueva vida en Cristo, es algo que se va a estar disfrutando día a día. Día a día vamos a ir sumando, día a día vamos a estar creciendo, día a día vamos a estar desarrollando una nueva manera de pensar. Por lo tanto, vas a desarrollar una nueva manera de hablar. Por lo tanto, vas a tener manifestaciones de comportamiento totalmente diferentes. Pero todo radica en oír con los oídos del corazón. Porque con el corazón se cree, dice la Escritura, para la justicia. Y estamos hablando de una justicia que pertenece al reino de Dios. Bienvenidos. Eso es. Todo lo que nosotros expresamos, hablamos, es perteneciente al reino de Dios. Así que le doy muy bienvenida a mis hermanos en Texas, en California, en Hermosillo, Sonora, México, en Colombia. Un saludo a Jesús Relámpago, a mi hermano Álvaro Cordobés, a Yobardo San José, Ángel María, muy bienvenida. Le doy gracias a Dios porque ya más de dos somos una multitud. Y eso hace y marca la diferencia. Pero vea qué tan práctico es poder aprender a vivir en esta vida, aquí en la tierra, pero con el sistema que estableció el Rey, el reino de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que usted, a través de este medio, este recurso, pues no nomás escuche un programa, sino que tome decisiones para el bien de su vida y que esté siempre funcionando, operando en su vida. ¿Por qué? Porque ese es el deseo de Dios. Esa es la prosperidad del reino de Dios. Verás, fíjese, compare todas las bellas palabras con el reino, como prosperar. Yo por muchos años enseñé ese versículo y lo apliqué de muchas maneras. Yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Pero si no le mencionas el ingrediente indispensable, ¿en dónde vas a prosperar? En el reino. Sí, como la justicia de nosotros es en el reino. Todo es
tiene su lugar bajo una autoridad que es Dios mismo. ¿Sí? Eso separa la ideología religiosa, llámese como el nombre que usted le quiera poner, con la realidad de lo que es la vida divina. Si usted tiene Biblia, yo le invito a que anote ahí en su casa, en su cuaderno que lleva a la iglesia, porque sé que usted lleva cuaderno a la iglesia y anota todo para aprender. En el libro de Juan, capítulo 5, dice la Escritura, para darle la cordial bienvenida a aquellos que se están uniendo a Yobardo. Bienvenido, Yobardo San José. Bienvenida, Blanca Urrea. Oh, mi amada esposa. Patti Terán. Bienvenida, Patti. Alma. Ángela. Sí, mi hermana Ángela siempre está aquí, ¿no? Gracias a Dios. Siempre estamos aquí. Pues es algo muy, muy bonito. Y a mí me dicen, ¿nomás te dedicas a eso? Nomás. Me dedico 100% a compartir la palabra de Dios, a llevar la palabra de Dios a todas las naciones, porque es un honor, es un privilegio. Esta emisora, de veras, es un privilegio. Y aprovecho para decirte, haz la tuya esta emisora. Si tú dices, yo quisiera evangelizar, pues aprovecha y comienza a compartir con cuantas personas tú conoces en tus contactos y da un testimonio cortito de tu vida diciendo, mira, yo viví esta experiencia. ¿Por qué? Porque mucha gente ya está muy cansada, muy harta de que no les funcione. Pero el evangelio sí funciona. Papá es un papá real. Dios es fiel. Dice él que él, desde el momento que tú te entregas tu vida, quiere decir que tu vida la entregas a un rey y ese rey te pone en su reino. O sea, en el reino, el rey manda. Así de sencillo. O sea, dejas tu partido político que tú militas y te conviertes en un miembro de un reino en el cual Dios es la máxima autoridad del cielo y de la tierra. Si así pensáramos todos, y voy a hacer un paréntesis porque esto es importante que lo sepamos. Y no es cuestión de debates. Todos los gobiernos, la mayoría de los gobiernos del mundo reconocen la Biblia como autoridad. Pero nomás ponen la mano encima. Pero no dejan al autor de la Biblia que sea autoridad de ellos para gobernar. Eso nomás lo dije entre paréntesis para que usted se dé cuenta de la importancia de la diferencia de creer que estoy haciendo lo correcto y no lo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque el juicio final va a ser igual para tanto políticos que hicieron o no hicieron lo correcto, como para la persona que nunca hizo más que barrer calles, por decir, que no es denigrante, es un oficio, es un trabajo. Pero es importante que tú y yo nos demos cuenta del valor y la importancia que tiene dejar a Dios que sea la máxima autoridad. Ahora, ¿por qué no se deja a Dios que sea la máxima autoridad de nuestras vidas? Tal vez usted no sea un gobernante, pero ¿sí?, para poder vivir la vida dentro del reino de Dios, tienes que estar bajo autoridad. Ahí es un principio que ese es el principal principio
para vivir una vida happy y feliz. ¿Por qué? Porque si alguien no honra la autoridad de Dios, alguien no ama a Dios, tiene un problema grave. Ahora, si tú lo amas y no honras la autoridad que Él tiene, ay, Dios mío, pues ante los ojos de Él, el Señor es tan bueno que tenemos misericordia de parte de Dios, tenemos la gracia, pero no puedes desarrollar tu vida espiritual, porque simple y sencillamente Dios no puede ser burlado. Y de repente dices, ¿por qué no me funciona? Porque no podemos cambiar, no podemos poner reglas nosotros en su reino. Es fácil. Y es fácil, tal vez alguien diga, sí, tú, porque tú nomás te dedicas a eso, pero tú no te dedicas a andar lidiando con esta gente y esto. Mira, dice la Biblia que el que vive en el reino, amando a Dios sobre todas las cosas, bajo la autoridad de Dios, escúchame bien, el que se va a encargar de cuidar de ti es Él. No me digas que tú te vas a cuidar mejor que como te va a cuidar Él. Si te has cuidado tú y mira todo lo que has vivido. Por eso es bien importante que te des cuenta de la importancia y el valor. Y no estés pensando, la verdad, no estés pensando mal, piensa bien, para que creas bien y vivas bien. Pero te invité a que fueras a Juan 5:1. Todo el que cree que Jesús es el Cristo, fíjate, es nacido de Dios. Aquí está escrito, naciste de Dios. ¿Sabes lo que significa nacer de Dios? Tener la naturaleza de Dios. ¿En dónde, hermano? En tu espíritu. Por eso es que en el espíritu puedes vivir esa naturaleza, pero fue hecha y creada para estar en el reino de Dios. ¿Sí? ¿Por qué te digo eso? Por esto, mira. Aleluya. En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1, voy a leer una porción porque voy a estar hablando de algo muy importante. Lo que era desde el principio, dice. Lo que hemos oído, dice el Espíritu Santo a través de Juan. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Lo que hemos oído, listen to me, hemos oído. Lo que hemos visto, fueron testigos, pero no de estos tocapuertas, no. Evidenciaron con Jesús, con nuestros ojos, los que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocando al verbo de vida. Fíjate la manera de decir, estuvimos con Él en presencia. Y estos apóstoles, fueron los que envió Jesús a esos 12, porque uno había comercializado y vendió a la vida eterna, según él. ¿Sí? Por eso nosotros tenemos, en el espíritu tenemos vida eterna. El que muere es el cuerpo. ¿Sí? El alma de nosotros no se muere. Se va con el espíritu. ¿Sí? Pero ese es otro tema. Porque la vida fue manifestada. Fíjate bien. La vida fue manifestada. Está hablando literalmente tocante al verbo de vida. Ahora dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. ¿Quién era la vida? ¿Quién es la vida? ¿Y quién será la vida?
espiritual. Jesús. Así. Léalo usted en su casa, pero léalo acompañado. Yo le recomiendo a las personas que escudriñan la Biblia, use una tacita de café o de té. Es un manjar lo que estás escuchando. ¿Por qué? Porque esto marca la diferencia. Esto marca totalmente la diferencia. Vivir en un sistema que sí funciona. En la Biblia no habla de un sistema diferente. Es el único sistema que Dios estableció, querido hermano, hermana. Es un honor, mi hermano Álvaro, tener ovejas dentro de un redil. Sí, al fin y al cabo estamos hablando de un redil. Con qué casualidad que virtualmente podemos hablar y espiritualmente no podemos hablar. No, ya sé, te estás riendo. Quiere decir que podemos tener ovejas en todo el mundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque hoy tenemos un recurso que es la Biblia, ¿no? Y tenemos los recursos del internet, como me dice, y lo felicito a mi hermano Álvaro que tenga eso en su corazón, para honrarme como un pastor. Y es una responsabilidad para mí. Y yo quiero que tú, Álvaro, vivas y disfrutes la vida al máximo. No, cero fanatismo, cero religión. Vivir y disfrutar tu vida. Porque si cada uno de nosotros nos preguntamos, ¿a qué viene esta tierra? Hay gente que trabaja y no tiene nada. Ni nada. Y hay gente que le ha creído a Dios y tiene mucho. ¿Por qué? Porque ha creído. Y se ha dejado pastorear por Jesús, porque es vivir bajo autoridad. Cada pastor que Dios llamó, es que nos llamó porque somos hijos espirituales. Dios nos llamó a continuar un proyecto de vida, porque esta es la vida que estoy hablando en este momento, que está escrito ahí en Juan, primera de Juan 1. Aleluya. Una vez más, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y lo anunciamos a la vida eterna. Anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. La vida eterna. Se manifestó la vida eterna. Cuando usted confesó a Cristo con su boca y creyó con su corazón, usted confesó abrazarse de la vida eterna. Aceptó a Cristo. ¿Sabes qué es eso? Ahora, ¿usted quiere vivir la vida eterna también en el cielo? Pues empieza a vivir desde ahorita aquí en la tierra. Óigalo bien, el 90% está esperarse a morirse para vivir la vida eterna, según ellos, según mucha gente, pero realmente, para poder vivir la vida eterna, ¿por qué crees? Aquí la gente es donde está despreciando la vida eterna. Si desperdicias la oportunidad que Dios te dio de vivir en su reino, por eso en su reino tú puedes vivir con la fe de Él. Y te menciono algo que está ahí mismo en Juan 5. Este versículo me lo recordó mi hermano Camilo en la oración de la mañana. Y para los que no saben, tenemos oración en las mañanas donde oramos por la gente. Todos nos unimos y oramos por la gente y mandamos la palabra.
llega a Ecuador, hermano, automática la palabra de Cristo no tiene quien la detenga, quien la frene, y dice, mi palabra no vuelve vacía, llega a China, a donde quiera que la envíe la palabra, a donde envíes la palabra. Por ejemplo, cuando yo escucho un buen ministro, que realmente lo tengo que tener clasificado como un ministro que genuinamente habla correctamente conforme Cristo y su palabra y su reino, yo me apropio de las palabras, yo digo amén en el audio. ¿Por qué? Porque su palabra es viva y eficaz, y si yo la recibo en mi corazón va a ser un efecto. Dice en Primera de Juan capítulo 5 versículo 4, ahí viene un ingrediente del reino, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Ahí nomás. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Dónde estamos nosotros? En el mundo, pero no somos del mundo. Pero en la dimensión espiritual estamos en su reino. Y todo lo que es nacido de Dios vence al sistema del mundo. Pero necesitas desarrollar tu vida espiritual dentro del reino de Dios para saber cómo opera. Y uno de los factores número uno, ¿sí?, es que tú creas con el corazón. Creer con el corazón es aceptar, así aceptar. Si Dios dice, eso es y punto. Como por ejemplo Él dice, ama a los que te odian. ¿Y qué tienes que hacer? Pues amar. ¿Por qué? Porque lo tienes que hacer en fe, en el Espíritu. Así que un saludo muy especial para aquellos que se están uniendo, tanto en diferentes plataformas, diferentes países. Tenemos a Zuli, a Mari, a John Mario, José Álvarez, bienvenido José, Joe Álvarez, Jackie, bienvenida Jackie, aleluya. Damos gracias a Dios porque sé que Dios ya está despertando a personas y dice, ¿qué he estado haciendo con mi vida? Pues, ¿por qué? Porque es una realidad lo que estás escuchando. Regresando a 1 de Juan capítulo 1, versículo 3, lo que hemos visto y oído, dice, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. O sea, el mismo mensaje que ellos predicaban, los apóstoles, ¿sí? Dice, para que tengáis comunión con nosotros. O sea, los apóstoles de una manera le dijeron, si no están de acuerdo con este evangelio, ustedes no van a tener comunión con nosotros. Santo. Léalo por favor en su casa. Yo nomás, al escudriñar los versículos, me doy cuenta qué están diciendo sin decir. Lo voy a volver a leer y usted saque su propia conclusión. Liz, bienvenida Liz. Es un placer, es un honor que esté con nosotros y le damos la gracia a Dios por su vida. A Mari Baltasar, los invitamos a que date la oportunidad de escuchar y que tú escudriñes. Y estamos escudriñando, aquí en el capítulo 1 de Juan, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con vosotros. O sea, en otras palabras, el apóstol le dijo, para que estemos en la misma frecuencia. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre.
y con su Hijo Jesucristo. Santo. O sea que el que niega la palabra, o el que le pone o le quita la palabra, puede cantar en la iglesia, puede brincar, puede llevar banderolas, pandero, y llorar y sublimemente cantar, y gritar amén con injundia o fuerza, no sé cómo le digan en su país. ¿Sí entiende eso lo que digo? Pero si no estás de acuerdo con la palabra, hay un engaño que tú mismo lo estás provocando, no es el diablo. Y luego que se viven circunstancias críticas, le llamas pruebas, luchas, aunque muchos a mí me han dicho que estoy mal al hablar mal de las pruebas. ¿Por qué hablo mal de la palabra pruebas? Porque es la justificación de no obedecer la palabra. ¿Por qué? Ahí te va el por qué, pero salud. Por no vivir dentro del reino. Cuando uno vive dentro del reino, te dije ahorita que es vivir bajo la autoridad del rey. Y toda su palabra es sí y amén. Es fácil, pero eso te obliga a ti a oír lo que es el verdadero evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo, a creer con el hombre interior, no con la cabeza, renovando el alma para que pueda tener rema de la palabra y que la palabra, el tipo de fe que tienes aquí, dijimos que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Entonces, tú naciste de Dios mismo y Cristo viene a ser morada en ti, ¿sí? Y tú y Él ya no son dos, ahora son uno. Así como el matrimonio, ya no somos dos, yo y mi esposa Blanca, somos uno dentro del reino de Dios. ¿Por qué crees que hay tantos pleitos en las organizaciones religiosas? Porque son dos, no son uno. ¿Por qué? Porque viven el evangelio fuera del reino. Así nomás. Vivir el evangelio en el reino es lo que él dice. No entiendo yo cómo somos uno, yo y mi esposa, pero somos uno. Así de sencillo. No me mandó a comprenderla, no. Me mandó a amarla. ¿Por qué? ¿Qué hizo Dios con el mundo? De tal manera amó Dios al mundo, ¿sí?, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la vida está en Cristo. Y la eternidad está en Cristo. Y eso hace algo que explosivo en tu vida. ¿Por qué? Porque ahora tú tienes el privilegio de estar cultivando la manera de vivir una vida eterna aquí en la tierra. Dejar que lo sobrenatural comience a operar. Solo se orquesta. El poder más grande que pueda existir en la vida es el amor. Cuando tú vives en ese amor, todo comienzas a provocar. Y una de las características, en mi caso, voy a hablar de mí, ¿ok? Yo no comprometo la palabra por quedar bien con nadie. ¿Por qué? Porque yo también tengo que velar por mi salvación. Si yo quiero quedar bien con alguien para lo que tú quieras, me estoy metiendo en problemas. Y yo he visto a personas que tienen la necesidad urgente de hacer un parteaguas y decir hasta aquí. Créalo,
Se lo digo con todo mi corazón. Jesús Relámpago, bienvenido una vez más a Maribel, a Alta, más 0134, no sé de dónde nos estás escuchando. Y también tenemos a Beth. Beth, no sabemos quién es Beth, pero Beth está registrada de esa manera. Bienvenida a Mari Baltasar. Aquí tenemos en la plataforma también en Facebook diferentes países, diferentes personas y hermanos que se encuentran en sintonía. Eso es algo maravilloso cuando Jesús dijo y lo estableció. Aleluya. Estados Unidos, México, Colombia, tenemos hermanos en diferentes países. Fíjate, cuando te dije ahorita, Dios no nos llamó a comprender a nuestras esposas. Fíjate lo que le ordena a una persona que acepta vivir dentro de su reino, o sea, bajo la autoridad de Dios. Amar a vuestras esposas como Cristo ama a la iglesia. Ay, no más. ¿Cómo vas a amar a tu esposa como Cristo ama a la iglesia si tú no estás viviendo dentro de su reino? No puedes. Aunque vayas a retiro y que te digan, mírense a los ojos, díganse que se aman. Eso no va a cambiar. Porque vemos que el amor sin Dios, el amor conyugal sin Dios, para ellos es normal que haya bajas y altas y pleitos y esto. Eso es normal. ¿Y usted cree que Dios se equivocó para formar el matrimonio? Claro que no. Dios puso el matrimonio para que modelaran el amor de Dios a los hijos. Por si usted no lo sabía. Y ahorita estamos viendo una condición horrorosa en personas que van a iglesias. Divorcios, pleitos, gritos, peleándose por el dinero. Un saludo muy especial a Raúl Mora en Colombia. Raúl, bienvenido. Tenemos a Blanca Martínez allá en el rancho La Morita. Le damos gracias a Dios por su vida y la verdad, juntos podemos. La oración del justo, dice la palabra, puede mucho. Creo que si los que estamos en la frecuencia estamos orando por las almas y alcanzar con el poder del Espíritu Santo a millares y a millares de personas, es a través de estos recursos, de estos medios que tenemos, para que la persona aprenda a vivir. Si quiere vivir la vida de Dios, el tipo y la naturaleza de vida de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué manipulan a multitudes de personas con la palabra? ¿Por qué? Y eso ya se acabó. Ahora, el que se deje manipular va a ser problema de él. ¿Por qué? Porque esto abre los ojos del entendimiento. Que puedas ver que está de por medio tu eternidad. Y no es casualidad que estés oyendo este tipo de palabra, porque una vez que tú sabes que perteneces a esa realidad del Evangelio del Reino, tienes un poder tremendo y una responsabilidad tremenda en todos los aspectos. Para empezar, saber que tú eres de Él. Eso es clave y es fundamental en tu vida. Somos de Dios. Estoy leyendo Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo.
Fíjate bien el versículo 4, y de ahí le voy a parar en 1 de Juan, capítulo 1. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea completo. Ay, no más, sáquele pluma. No dice para que andes alegre, para que vuestro gozo esté completo. O sea, si tenemos comunión con lo que está escrito, o sea, en el Espíritu, ejerciéndolo en el reino, oyéndolo con los oídos espirituales, renovando el alma, aceptando la palabra en el corazón. Igual que ellos, tenemos comunión con el Padre y con su Hijo amado Jesucristo. Tenemos común unión. Estamos en el mismo agreement, dicen en inglés, el mismo acuerdo. Aleluya. Y eso te permite estar a ti ejerciendo la vida del reino de Dios. Y si permaneces ahí, dice la Biblia, y las palabras permanecen en vosotros, demanda lo que quieras. Aleluya. Sí, demanda lo que quieras. Me recordé en este momento cuando la iglesia empezó, estuvimos empezando en nuestra casa. Ahí empezamos porque orábamos por un pastor hasta que el Señor nos mostró que tu servidor era el pastor de esa congregación. No porque no había quien, sino buscamos y oramos y pedimos. Y llegó el profeta y me dice, Eduardo, tú sabes que en tu espíritu Dios te reveló hace mucho tiempo que tú fuiste llamado. Y eso me hizo creer a los profetas y seréis prosperados. Un profeta del nuevo pacto te confirma lo que Dios te puso en tu espíritu. Y tengo seguridad que eso fue porque ya llevo 22 años oficialmente pastoreando. Llevamos, mi amada esposa y yo, y nosotros creímos con el corazón y dimos ese paso de fe. Y me acuerdo que trabajaba y de repente él nos sacó de ahí y del trabajo, y fue algo maravilloso. Aleluya, qué preciosa foto. Si usted quiere ver el rancho de mi amada suegra, aquí le voy a poner el número del grupo de nosotros que tenemos, todos los que pertenecemos a Radio Vital, para que te agregues y puedas ver esas fotos maravillosas. Ese es el número donde tú te puedes agregar, solicitar ser miembro, y te van a llegar notificaciones, te van a llegar información. No, algo maravilloso. Algo maravilloso. ¿Por qué? Porque tenemos convivio como hermanos. Y estando en el hogar de nosotros, no cabíamos como la iglesia, ¿no? Pues éramos un grupito como de unas 4 familias, 5 y unos niños que ahorita ya son adultos, son graduados de institutos bíblicos, otros esperando bebés, ya casados. Anyway, aquellos niños ya son adultos. Y tenemos el privilegio de poder nosotros disfrutar esa vida. Y la verdad tenemos la necesidad, escúchalo bien, de platicártelo, porque cada pequeño detalle que vas experimentando es enorme, es hermoso. Y recuerdo que cuando ya no cupimos, rentamos un cuartito en un hotel pequeño, pues éramos 20, máximo 20 personas. Y ahí teníamos la alabanza con una grabadora y todos cantábamos, y yo duraba 2 horas enseñando, me acuerdo. Y así fue como estábamos en la iglesia. Y ahí estuvimos por años hasta que nos tuvimos que salir de ese hotel. Pero en el periodo antes de salirnos de ese hotel a buscar un lugar donde congregarnos, hubo un problema en el hotel muy fuerte, una epidemia
de palomas, eran pichones, palomas, no sé. Pero era un problema ya porque ensuciaban mucho y los clientes del hotel, era muy amigo ya yo del gerente de ahí, y andaba contratando compañías para que a ver cómo venían y le mataban a todos los animalitos, ¿no? Le dije, espérate, le dije, no es el único medio para ¿y a cuál otro medio hay? Pues mira, le digo, yo sé que tú no crees, pero yo sí creo. Déjame a mí. Ay, Lalo, me dice, cada día estás peor. Pues no me van a creer que lo que hice fue pedirle a Dios sabiduría. Le dije, Señor, quiero saber qué hacer. Y me dijo, en mi espíritu, obviamente, vino a mi corazón, demandar que se fueran de ahí. Les dije, no quiero que las maten. En el nombre de Jesús demando que se vayan de aquí, váyanse de este hotel, porque ya las querían matar, pues. Iban a envenenar trigo y lo iban a esparcir por todo. Enorme era el hotel. No me van a creer que de una manera impresionantemente maravillosa se fueron los animales, mano. Y luego llega una mañana y me dice el gerente, oye, brujo, ven para acá. ¿Qué hiciste? Le dije, ve, y cómo la gente que no tiene a Cristo en su corazón cree más en las cosas de ocultismo que en el Dios vivo. Y bien dice la Biblia, ni viendo verán, ni oyendo oirán. ¿Por qué? Porque no quieren creer. El que tenga oídos para oír, oiga. Lo mismo está pasando actualmente con las personas que no quieren dar ese paso de fe y brincar al reino de Dios. Brincar al reino de Dios tienes que estar asociado con las personas correctas, en el lugar correcto. ¿Por qué? Porque las prédicas no te van a cambiar tu vida, te tienen que enseñar cómo se ejerce el reino. Y eso es lo que es ahora Ejército de Amor. Enseñar cómo se ejerce el reino de Dios. Aquí nomás estamos dando una probadita de lo importante que es escudriñar la palabra de Dios y vivir dentro de los principios del reino de Dios. Casper, bienvenido. Muy bienvenido, muy bienvenido. Alert 0134, bienvenido. A Edu. ¿Luz qué? Bueno, no me dan chance de leer, pero son ellos, diferentes visitantes que tenemos en diferentes plataformas. Y así que estamos muy agradecidos con Dios, porque en verdad hay gente que nomás oye que se está tratando el tema de Dios y se van. ¿Y por qué se van? Porque ya tienen clasificado que todos son igual. Y vale más que no dé un ejemplo que tengo ahí, pero que está fuerte. Dice la misma escritura ahí en Primera de Juan capítulo 1. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Escúchelo, y no hay ninguna tiniebla en Él. Y si tú estás en Él, tú no estás en tinieblas. Nosotros, cuando ya estamos en Cristo, estamos sin tinieblas. ¿Pero cómo, pastor? Nosotros estamos en Él. A mí por muchos años me enseñaron que yo tenía que hacer lo que ya Cristo ya hizo por mí. Cristo ya hizo todo por mí. Ahora el propósito es creerle a Él, estar en Él y comportarme en Él. Y yo ahora entiendo que no hay tinieblas en mí porque estoy en Él. Y tengo que vivir. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos tanta gente con miedo? Orando por el miedo.
Y aquí dice no hay tinieblas. Si usted traduce la palabra tinieblas y saca conclusión de todo lo que significa la palabra tinieblas, es donde no hay luz. Una vez más, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Practicar la verdad es un honor que tiene el Hijo de Dios. Aleluya. Y damos gracias por los toc, creo que así se dice, por los regalitos y por todo lo que ponen ahí en el sistema de TikTok. Y gracias, nunca voy a dejar de darle gracias a aquellos hermanos que tienen un corazón que se interesen en ser soporte voluntario, porque yo no pido aquí dinero. Son voluntarios que ellos dicen, yo voy a cooperar con esta emisora. Y gracias a Dios porque hay mi hermana Carmen allá en Texas, gracias mi hermana. Y también tenemos mi hermana Luz en California, tenemos a mi hermano Jerry Zelaya y tenemos a otros hermanos que voluntariamente ellos. Y sé que Dios da semilla al que siembra cuando siembras en su reino. En el reino hay producción, en el mundo no. Todo lo que tú pones en un ministerio donde el reino no es el gobierno de Dios, tú estás patrocinando una organización y a un hombre para que ande en un Jaguar brand new, pero no estás sembrando en un reino. ¿Por qué? Porque no podemos, escúchame bien, no podemos cambiarlo. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos, fíjate bien, que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no participamos de la verdad. Ahora la palabra participación de la verdad. ¿Sabían ustedes que tenemos toda la provisión dentro de la verdad? Todo lo que tú ocupas está en la verdad. Porque el autor de la verdad, la persona de la verdad, es Jesús. Y en Él habita toda la deidad, todo el poder del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahí está toda la provisión que tú necesitas. ¿Por qué? La misma Biblia nos enseña, dice, mas vosotros en Cristo estáis completos. Santo. Bienvenido mi hermano Sócrates Uría Galvez, un miembro más de Ejército de Amor de Hermosillo, Sonora, México. Él se compró su cuaderno, se compró su Biblia y está atento al Evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo. Y de muchas maneras, gracias a Dios, Dios nos permite darnos cuenta por qué no nos ha funcionado la vida. Hace poco una persona me dice, no sé por qué oro, leo la Biblia, etcétera, etcétera, pero no soy feliz. ¿Por qué no es feliz? Porque aquí está lo que estoy hablando. ¿Por qué no hay felicidad? ¿Sí? Voy a leer algo que es importantísimo. Aquí lo voy a leer rápido. Aleluya. Lo leí ahorita. Lo vamos a leer. Porque es importante. Aleluya. Aleluya, aleluya. Ay, ¿dónde está el versículo?
quiero compartirlo porque estoy hablando de este caso y la Biblia dice, la Biblia lo dice, lo voy a señalar porque ahorita lo leí. Si me recuerda, mi hermana, para que vuestro gozo esté completo, dice en la Reina Valera. Aleluya. Sí, estaba en 1 de Juan. Aleluya. Bueno, leí también que aquí está. Está en 1 de Juan capítulo 4, el capítulo 1, versículo 4. Fíjate bien, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea completo. No dice alegría, vuestro gozo sea completo. ¿Sí? Y también lo encontramos en Juan 14, 24. A ver, Juan 14, 24 leemos, dice la Escritura: el que me ama, el que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me ha enviado. Juan 14, o es 1 de Juan 14, no, es Juan 14, 24. Hasta ahora, dice aquí, nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea completo. Pero vuelvo, Juan, exacto, Juan 16, 24, ahora sí, para que vuestro gozo sea completo. Pero ahora, ¿cómo puedes recibir si tú no has querido permanecer en el reino? Y voy a estar hablando del reino hasta que yo me vaya de esta vida, porque no hay otro evangelio más que el evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo. De ahí se salieron personas del reino, porque la persona que vive en el reino puede tener guianza del Espíritu Santo. Y el vivir guiado por el Espíritu Santo, no hay quien te manipule ni quien te controle, nada. A partir de ahí, tú tienes una comunión con el Espíritu Santo. Por eso, cuando el Espíritu Santo ya está en operación en una persona, automáticamente esa persona es totalmente libre. Experimentas cosas sobrenaturales. ¿Por qué? Porque Él, cuando Jesús dijo les conviene, porque Él los va a guiar. ¿Tú crees que sabiendo que el Espíritu Santo, que te vas a ir a estrellar a un lugar, ¿sí? No te iba a decir, cuidado con no te vayas porque va a haber un choque enfrente de ti? Claro que sí. ¿Y sabes qué hacen los cristianos cuando ¡pum! Se estrellan y dejan medio carro allá y de fregaderas quedaron vivos? Hay otra prueba que el Señor me está poniendo. No vives dentro del reino. Nos han enseñado a tener tanto miedo, tantas cosas que nos afectan nuestra vida. Y eso hace que nosotros tengamos una mentalidad diferente. Y usted lea, que me está escuchando, del capítulo 1 de Juan, léalo ahí, que el testimonio que vieron los apóstoles y que escucharon de Jesús mismo, ¿sí? Ahí lo dice, tocante al verbo de vida, dice, porque la vida fue manifestada y hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre y se nos ha manifestado. No era uno, ni eran dos, ni eran tres, eran 11.
lo que hemos visto y oído, eso anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. O sea, estar en acuerdo con esa enseñanza, ¿no? Aleluya. Estar de acuerdo con Dios. Lo que hemos oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Aleluya. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea completo. Esto lo digo ¿por qué? Porque recibo ese tipo de personas que me escriben y me dicen, ¿por qué no soy feliz? Porque quieres vivir a fuerzas las cosas de Dios fuera del reino. Cuando tú estás en el reino, genuinamente, recuerda, vas a estar bajo autoridad de Dios. Siempre vas a vivir bajo esa autoridad. En cuanto tú te muevas de autoridad, ¿por qué? Porque yo lo he experimentado de muchas maneras como pastor. Con personas que Dios trata con ellos y les enseña. A mí, he vivido estas experiencias para los que no conocen Ejército de Amor. Me ha tocado personas que me dicen, tengo 15 años dentro del Evangelio y hasta ahora soy salvo. Hasta ahora entendí que es la salvación. Nos hicieron tan difícil la vida en Cristo. Difícil. Obvio, detrás de toda esa orquesta de doctrinas, pues está el diablo. Y nosotros tenemos que humillarnos a Dios y decirle, así empecé yo a buscarle y a decirle, yo no quiero vivir ocultismo, yo no quiero vivir bajo la potestad del diablo sin darme cuenta y creyendo que esa es la verdad. Yo no quiero espejismo, yo no quiero ilusionismo, yo no quiero nada de eso. Quiero vivir la verdad. Quiero permanecer en la verdad. Así que todo aquel que es hijo de Dios, genuinamente que tú amas a Jesús, si tú amas a Dios, no tienes por qué estar viviendo fuera del reino de Dios, conforme el reino es. Óigalo bien, hay cosas que son espejismo, ilusionismo. ¿Cómo es que tú no puedes ser movido por espejismo, por ilusionismo? ¿Cómo es que tú no puedes ser manipulado y controlado? Mira lo que voy a leer. Todo lo que es nacido de Dios no practica el pecado. Porque estamos completos en Cristo. Estamos completos en Cristo. Aleluya. Hermana, le invito ahí a que me auxilie. En el nombre de Jesús estamos completos. Porque todo el que ha nacido genuinamente de Dios, escúchalo bien, si tú naciste de Dios, tú estás en Cristo. Tú ya habitas en Él. En Él no existe ninguna manera de que Dios te vea a ti por encima de Jesús.
es al revés. Cuando Dios te ve a ti, ve a Cristo. Y Cristo hizo la obra maestra de morir y llevar cautivo todo, para que aquel que en Él crea, en Él, tiene que creer la palabra, no se pierda y viva esa vida. En Cristo tú ya no eres pecador. ¿Qué, pastor? Aquí dice, todo lo que es nacido de Dios no practica el pecado, porque ya estás consciente que tú no eres pecador. Cuando la gente dice somos pecadores y que de todos modos vamos a pecar y defienden esa postura, hubo un hombre que perdió todo porque lo que temía le vino. ¿Qué temía? Lo que tú temes te va a venir. Y si tú temes pecar, vas a pecar. ¿Por qué? Porque en el Espíritu no hay temor. Hay seguridad de la palabra del reino. Y aquí dice, todo el que es nacido de Dios no practica el pecado. No practica el pecado. No practica. ¿Por qué la gente que practica el pecado? Porque la simiente de Dios permanece en él. La simiente. La esencia. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Existe, a mí me vendieron la idea de que esto es difícil, muy difícil. Y son mentiras. Es más fácil vivir libre que andar como aquella persona que no tiene. Pero la diferencia la marca una línea divisoria. El evangelio del reino. ¿Por qué la gente sigue pecando? Si tiene la simiente. Con esto puedes, tú sola, confróntate. Tú no tratas de convencer a un pastor. Tú convéncete. Porque si tú no te convences de que tú tienes que vivir en plena libertad con que Cristo te hizo libre. Fíjense bien, de repente, cómo Dios va a estar trayendo a multitudes a vivir el evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo. Porque es un Dios amoroso. Dice que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, para establecerte como rey y sacerdote, como nación santa, para que tú vivas una vida poderosa. Nosotros, dice ahí en primera de Juan, el capítulo 13, 3. Aleluya. Dice la Escritura: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Léalo, está en el versículo 14. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en Cristo, en Él. Y ahorita dices tú, ¿por qué? Sí. Si ya nos vendieron la idea que somos humanos, que vivimos en la carne, que hay diferencias y que esto y que, porque están fuera del reino. Todos esos pleitos son fuera del reino. ¿Por qué tenemos tanto debate dentro de las redes sociales? ¿Verdad? Hermano, no me quiero despedir. Estoy muy contento, muy feliz y doy gracias a Dios por sus vidas hasta donde se encuentre. ¿Quiere vivir una vida poderosa, victoriosa? Solamente haz una cosa. Haz lo que tienes que hacer, no lo que quieres hacer. Hay muchos planes tuyos, pero es mejor amar a Dios sobre todos tus planes. Y primero Dios, no te pierdas un servicio. Si tú no tienes una iglesia de palabra y de espíritu,
Ejército de Amor te abre las puertas al país que tú estés. Toma una Biblia, agarra un cuaderno, siéntate, haz tus notas. No te pierdas los servicios, hazlo religiosamente. Eso sí, hazlo religiosamente. ¿Por qué? Porque vas a ir aumentando, creciendo, desarrollando. Y va a llegar el momento donde vas a decir, ya le agarré. Ya sé cómo aprendí a aprender. Porque si tú no te formas como un discípulo, y eso te permite mayor responsabilidad de apoyar más este ministerio para seguir adelante y alcanzar a millones, porque la iglesia se compone de gente honesta. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo. De personas santas, apartadas para Dios. Tu amigo y servidor Eduardo Urrea no se quiere despedir de ustedes, pero me tengo que despedir. Pero no obstante, siempre recuerde, Romanos 12:9, lo hemos hecho oficial, pero lo cantamos. Ya no cantamos mentiras en Ejército de Amor ni en la radio. La Biblia hecha canción en Radio Vital. Aleluya. El amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal, aférrense al bien. Ámense los unos a los otros. Así con nomás. amor fraternal. Qué hermoso. Respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. El hombre interior. El amor debe ser sincero. Qué tremendo, ¿no? Aborrezcan el mal. Si usted tiene pastor y no lo honras, tú no honras a Dios. Honra a aquel hombre que va a dar cuentas por tu alma. Con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor. Abriendo paso con el poder de la fe en Dios y su palabra. Provocamos cambios poderosos en nuestras vidas. Todo es posible para Dios, por lo tanto, todo es posible para el que cree en Él. Esto ha sido Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, hora de Phoenix, Arizona, Estados Unidos.